Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con el gusto de siempre, Soledad Nava, transmitiendo en vivo desde Puebla Capital para todos ustedes de manera simultánea a través de Facebook Live, YouTube y plataforma de cursos de Sinergia Inteligente. Sean bienvenidos a Sinergia Live, la conferencia. Los invitamos para que nos envíen sus comentarios, dudas, saludos, todo lo que usted nos quiera compartir lo puede hacer a través de redes sociales para los que nos están siguiendo por ese medio, en Facebook y YouTube, a través de la plataforma de cursos de Sinergia Inteligente o también a través del correo electrónico sinergiainteligente@outlook.com, a través de WhatsApp 2224 84 60 95, 2224 84 60 95, líneas telefónicas 222 237 25 36 y 237 22 34. El tema en esta conferencia será cómo elaborar escritos exitosos ante el fisco y tribunales, segunda parte. Y para llevar a cabo esta conferencia me permito presentar al abogado Alejandro Ponce Rivera y me permito leer su trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, director general de la firma Defensa Fiscal Grupo Jurídico, con más de 40 años dedicado a la materia fiscal, autor de más de 34 libros, los más recientes: La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, La Trampa de las Facturas Compradas y Cómo Convertirse en Auténtico Asesor Fiscal. Conferencista en temas de defensa fiscal, especialista en fiscal penal, creador y pionero del concepto Nueva Defensa Fiscal, experto en la detección, prevención y corrección de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales. Articulista en diversas revistas especializadas en cuestiones fiscales, entre otros. Tengo el gusto de saludar nuevamente a mi estimado amigo licenciado Alejandro Ponce. Muy buenas tardes. Comenzamos. Muy buenas tardes, Sol. Gracias por tu amable invitación y por permitirme estar aquí en tu empresa en una emisión más en donde vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar hablando sobre cómo presentar escritos exitosos ante la autoridad fiscal y ante nuestros tribunales. Esta es la segunda parte para aquellos que no vieron la primera parte. Yo los invito a que observen ese video. Lo encuentran ustedes seguramente en la página de internet de Sinergia Inteligente, también en el canal de YouTube de Sinergia Inteligente, y es una plática que hoy vamos a complementar. Entonces sí sería importante para aquellas personas que no vieron la primera parte, que la observen, que la analicen, para que todo esto adquiera mayor sentido. Voy a hacer un pequeño recuento muy breve de lo que hablamos en la primera parte para que nos ubiquemos otra vez en el tema. Decía yo que a lo mejor el nombre de esta plática, cómo presentar escritos exitosos ante las autoridades fiscales y ante nuestros tribunales, pudiera parecer de entrada, de primera mano, de primera vista, como un tema intrascendente, irrelevante, no importante. Entonces, eso es totalmente falso. En la materia fiscal, lo más importante es la formulación adecuada de escritos exitosos. De nada sirve que el contribuyente tenga una situación fiscal totalmente apegada a derecho, de nada sirve que haya cumplido con todas sus obligaciones fiscales, que haya pagado puntualmente las contribuciones a su cargo, que haya enterado las contribuciones que retuvo. De nada sirve que por todas sus actividades, operaciones, haya expedido el CFDI respectivo, que lo haya elaborado correctamente, que haya expedido el complemento de pago, que haya recabado la información de sus gastos, que los haya registrado en contabilidad,
que haya hecho las pólizas, que lleve correctamente el libro diario, el libro mayor, las balanzas de comprobación, los papeles del trabajo para el llenado de declaraciones, que presente correctamente sus declaraciones, con datos correctos. De nada sirve todo eso si cuando llega una revisión la manejamos deficientemente, y dentro de lo deficiente está la elaboración de escritos hechos sobre las rodillas, a la carrera, sin mayor precisión, porque eso puede provocar que al final el contribuyente tenga un crédito fiscal cuantioso que ha sido incluso confirmado por nuestros tribunales. Y no porque la situación fiscal del contribuyente haya sido irregular, no, sino porque a pesar de que la situación fiscal del contribuyente fue regular, los escritos que se hicieron en las diversas instancias, todos fueron hechos defectuosamente, sin el cuidado correcto, ¿verdad? Y algo que hay que apuntar es que normalmente nadie nos enseña a elaborar escritos exitosos, nadie, ¿verdad? Todos elaboramos los escritos, pues como vemos que los hacen los demás, los elaboramos incluso a la carrera, con prisas, no le dedicamos el tiempo y la concentración necesarias, ¿verdad? Incluso muchas veces hasta pensamos que la elaboración de escritos es algo impertinente, algo que nos quite el tiempo. Yo tengo que estar haciendo otras cosas que yo considero que son más importantes y resulta que tengo que hacer este escrito, ¿verdad? Porque yo siento que de todas las actividades que hacemos en un despacho contable o en un despacho de abogados fiscalistas, ¿verdad?, de las tareas menos importantes es la elaboración de escritos. Muchas veces pensamos que la elaboración de escritos es algo que nos quite el tiempo, ¿verdad? Porque yo, en lugar de estar haciendo este escrito, podría estar haciendo otra cosa que yo considero que es más importante, ¿verdad? Por eso los hacemos apresuradamente, en ratitos libres, a la carrera, sobre las rodillas, por vía de mientras, por lo pronto, ¿verdad?, para salir del paso, ¿verdad? Algo que entreguemos, ¿verdad?, para salir del paso. Y eso es totalmente equivocado. Por ejemplo, si hoy se dictara una ejecutoria en un amparo, negando el amparo y protección de la justicia de la Unión, y como consecuencia se confirmara la sentencia definitiva dictada por alguna sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, ese amparo se perdió porque lo que se alegó en la demanda de amparo, pues no era lo correcto, no era lo fundado, no estaba bien desarrollado el escrito, no se demostró plenamente que la situación fiscal del contribuyente fuera apegada a derecho. Pero esa demanda de amparo se elaboró apoyándonos en la demanda de nulidad. Y a lo mejor la demanda de nulidad estuvo mal hecha. Por eso la sentencia fue de que se reconoce la validez, ¿verdad? Se reconoce la validez, por eso se perdió el juicio fiscal. Pero esta demanda de nulidad se sustenta a su vez en el recurso de revocación, en el escrito de revocación, y probablemente el recurso de revocación se perdió porque el escrito de revocación estuvo hecho en forma deficiente, ¿verdad? ¿Y por qué se interpuso recurso de revocación? Bueno, pues porque la autoridad emitió un crédito.
Y a lo mejor la autoridad emitió el crédito porque el escrito que presentamos contra la última acta parcial o contra el oficio de observaciones fue deficiente y estuvo mal hecho, ¿sí? Entonces empieza la cadenita. Como el escrito contra la última acta parcial o contra el oficio de observaciones lo hicimos a la carrera, al ahí se va, a como Dios nos dio a entender, ¿verdad? Se hizo a la buena de Dios para salir del paso por vía de mientras. Por eso no desvirtuamos lo que decía la última acta parcial, ni lo que se consignaba en el oficio de observaciones. Por eso vino un crédito. En el recurso de revocación, insistimos en lo que dijimos en el primer escrito, que ya era deficiente, estuvo mal hecho. En el escrito de revocación se apoya en ese escrito mal hecho. Obviamente perdemos el recurso de revocación. Nos vamos al juicio de nulidad y resulta que la demanda de nulidad se sustenta en el recurso de revocación deficiente que presentamos. Por lo tanto, por vía de consecuencia, pues la demanda de nulidad también es deficiente. Y cuando perdemos el juicio de nulidad, la sentencia es desfavorable y promovemos amparo directo en su contra, la demanda de amparo directo otra vez se apoya en la demanda de nulidad deficiente. Obviamente la demanda de amparo también es deficiente y consecuencia de ello se pierde el amparo y queda firme la sentencia reclamada. Entonces vemos cómo pudo ser que la situación del contribuyente de entrada hubiera estado mal, pero en muchos casos y en más casos de los que nos imaginamos, se negó el amparo y protección en la última instancia, no porque la situación fiscal del contribuyente fuera irregular, sino porque todos los escritos, perdón, por andar haciendo movimientos ya rompí el vaso, pero bueno, ahorita esto tiene solución. Pero no porque la situación fiscal del contribuyente fuera irregular, sino porque estuvo mal hecho el escrito contra el oficio de observaciones, contra la última acta parcial, contra cuando se interpuso el escrito de revocación, cuando se formuló la demanda de nulidad o cuando se formuló la demanda de amparo. Y esto ocurre con mucha frecuencia, repito, en primer lugar, porque nadie nos enseña cómo hacer un escrito. Es como si todo mundo hiciera mole sin tener la receta. Obviamente el resultado final pues sería todo menos un buen mole, ¿sí? Entonces ese problema tenemos en la materia fiscal, que nadie nos enseña a hacer buenos escritos, que además hay la sensación de que los escritos no son tan importantes. Por eso les dedicamos el menor tiempo posible, los consideramos una molestia, los consideramos algo que nos quite el tiempo, algo que si no existiera seríamos más productivos, y todo eso genera pues que los escritos que muchas veces presentamos los contribuyentes y los asesores fiscales pues sean defectuosos, deficientes, y que desde que los estamos elaborando están prácticamente condenados al fracaso, Entonces, pues, de eso se trata este tema, y como vemos, no es un tema menor, no es un tema minúsculo, sino es algo fundamental, porque de lo que queda plasmado en los escritos, de eso depende que el medio de defensa se gane o se pierda. De eso depende que el crédito fiscal se anule o se reconozca como válido, ¿sí? Entonces, ese es el tema de verdadera importancia capital del cual estamos hablando el día de hoy. Nosotros en nuestro despacho, la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, la mayor parte de los días de la semana y del mes, y la mayor parte de todo el tiempo,
nosotros estamos elaborando, redactando escritos. Es que estoy bien. Gracias, amiga. Estamos elaborando y redactando escritos y gracias a que le dedicamos toda la importancia, a la elaboración de escritos, ganamos prácticamente todos los asuntos. Algunos se pierden, pero no se pierden porque los manejamos deficientemente. Se pierden porque desde que presentamos el primer escrito, tanto el cliente como nosotros sabemos que no hay defensa, porque efectivamente las irregularidades que encontró la autoridad son ciertas. Y si es correcto todo lo que hizo la autoridad, si es cierto que el contribuyente sí incurrió en las irregularidades que se le atribuyen, ustedes preguntarán, bueno, pero entonces, ¿por qué hicieron un escrito contra la última acta parcial? ¿Por qué elaboraron un escrito de revocación? ¿Por qué formularon una demanda de nulidad? ¿Y por qué interpusieron demanda de amparo directo si el asunto desde un principio estaba perdido? Bueno, pues nosotros lo hacemos porque la finalidad de la materia fiscal no es ganar juicios. La finalidad de la materia fiscal es proteger, defender y conservar patrimonio, propiedades, dinero, libertad y tranquilidad del contribuyente. Y pudiera darse el caso de que efectivamente el contribuyente indebidamente pagó infinidad de sus gastos mayores a 2,000 pesos, pudiera darse el caso de que los pagó con efectivo, motivo por el cual, al no cumplirse con el requisito previsto en la fracción tercera del actual artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que expresamente dispone que los gastos mayores a 2,000 pesos deben pagarse con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, con transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al no cumplirse con ese requisito, el gasto ya no es deducible. Esta irregularidad no es delictiva porque no estamos engañando al fisco, simplemente se incurrió en un error, no pagar a través del sistema financiero esos gastos, pero no hay un engaño, no hay un dolo del contribuyente. Entonces, pudiera darse el caso de que efectivamente se incurrió en infinidad de operaciones con monto millonario en esa irregularidad, lo que provoca que se genere un crédito cuantioso. Obviamente las deducciones sí fueron reales, sí fueron gastos reales, gastos estrictamente indispensables, pero por error, por mala asesoría, por lo que ustedes quieran, se pagaron con efectivo. Eso genera un crédito cuantioso, pero lo cierto es que el contribuyente obtuvo sus ingresos y efectuó los gastos, motivo por el cual pues se quedó únicamente con la utilidad, que es una utilidad mínima. Cuando se desestiman todas esas deducciones, porque no se cumplió con el requisito de que se pagaran las deducciones, los gastos mayores a 2,000 pesos a través de instituciones financieras, bueno, cuando ocurre eso, ¿verdad?, desaparecen muchas deducciones, se infla considerablemente la base gravable y resulta a cargo del contribuyente un crédito cuantioso, por encima de lo real. Y en muchas ocasiones ese crédito cuantioso incluso supera los activos de la empresa, ¿verdad? Entonces es un crédito impagable por la empresa, ¿verdad? Y además no solamente la empresa, si fuera persona moral, no es solvente.
sino tampoco sus socios accionistas, ni su o sus representantes legales. Es una empresa que está en una situación deplorable económicamente comparada con el monto del crédito fiscal, ¿verdad? Bueno, pues ahí nosotros podemos promover el medio de defensa. Sabemos que el asunto no puede ser penal. Aquí el problema es que no hay para pagar ese crédito sumamente cuantioso, pero bueno, también sabemos nosotros que el Código Fiscal reglamenta la prescripción, y la prescripción se da cuando en un plazo máximo de 10 años, incluidas las interrupciones del plazo de la prescripción, en un plazo máximo de 10 años, la autoridad no puede cobrar porque el contribuyente es insolvente. Al 10º año, el crédito fiscal necesariamente tendrá que ser extinguido por prescripción, ¿verdad? Desde luego, siempre y cuando en todo ese lapso el contribuyente permanentemente tenga como localizado su domicilio fiscal. Entonces, en esos casos nosotros interponemos recurso de revocación, juicio de nulidad, demanda de amparo, y al final se pierde el amparo, ¿verdad? Pero nos vamos acercando a los 10 años para que el crédito se extinga por prescripción. No fue ninguna sorpresa, ¿verdad? Entonces, pues, sí perdemos algunos casos en los que desde un principio sabemos que el contribuyente incurrió en irregularidades que no son constitutivas de defraudación fiscal, y al final de cuentas se logra que el crédito se declare extinguido por prescripción. Pero cuando en el asunto evidentemente el contribuyente no incurrió en las irregularidades que falsamente le atribuye la autoridad, y existen pruebas para demostrar que su situación es apegada a derecho, y existen preceptos legales que demuestran que el contribuyente cumplió con la ley, esos casos tienen que ganarse, pero los casos no se ganan solitos. No es que porque ya tiene la razón el contribuyente, pues ahí échate cualquier escrito, alega lo que quieras, total el contribuyente tiene la razón. No. En el escrito tiene que constar claramente que el contribuyente tiene la razón. Por eso en el escrito tenemos que relacionar todas las pruebas que vamos a ofrecer para demostrar que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho, todas, una por una. Tenemos que adjuntarlas debidamente numeradas, tenemos que elaborar los hechos, describir lo que realmente pasó, para que después eso que pasó realmente logremos en los agravios o en los conceptos de impugnación demostrar que esos hechos encajan perfectamente en las hipótesis normativas de las leyes vigentes, ¿verdad? De tal suerte que la situación del contribuyente es totalmente apegada a derecho, al mismo tiempo que demostramos que los preceptos que invoca la autoridad no son aplicables porque la situación del contribuyente no encaja en los supuestos normativos de los preceptos legales que invoca la autoridad. Pero todo esto se debe alegar por escrito, y los escritos no deben ser telegramas, no deben ser resúmenes, deben elaborarse con la extensión que sea necesaria para que la autoridad quede convencida, la autoridad o el tribunal queden plenamente convencidos de que el contribuyente efectivamente tiene una situación fiscal apegada a derecho, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos amargamente de que la autoridad fiscal casi siempre declara infundados los recursos de revocación y que siempre confirma los créditos recurridos en revocación, pero pasamos por alto que muchas veces el recurso de revocación intencionalmente se hace en forma deficiente, ¿verdad?
Porque en la mentalidad del contribuyente está la idea de que ahorita hazlo como quieras el recurso de revocación. Ya cuando se pierda, ahora sí contratamos a alguien experto en formular demandas, ¿verdad? Hasta ese momento. El contribuyente muchas veces no contrata al experto en promover medios de defensa, que puede ser un contador o que puede ser un abogado, porque la práctica es lo que hace al maestro. Un contador que toda su vida la ha dedicado, su vida profesional, la ha dedicado a formular medios de defensa, es tan capaz como un abogado fiscalista, porque la práctica hace al maestro, ¿sí? Entonces, pues, pero muchas veces el empresario dice, no contratemos todavía ni a un abogado, ni a un contador público expertos en promover medios de defensa. No, ¿por qué no? Porque no quieren gastar y quieren diferir lo más que se pueda el pago a un profesionista experto en la elaboración de medios de defensa. Entonces, dicen, no, si yo ahorita contrato a alguien para que elabore el recurso de revocación, me va a cobrar. Y yo no quiero que me cobren. O quiero que me cobren, pero lo más lejano posible. Por lo tanto, ¿sabe qué, contador? Ahorita vamos a hacer un recurso a como Dios nos dé a entender. Lo presentamos y ya, si lo perdemos, ahora sí ya contratamos a un contador o a un abogado expertos en la promoción de medios de defensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta entonces le quieren pagar. A lo mejor pasa un año y ya se difirió el pago del honorario un año, ¿verdad? Pero eso le juega en contra al contribuyente, porque por haber presentado un recurso deficiente, fue por eso que se perdió el recurso de revocación. Por eso la mayoría de recursos de revocación se declaran infundados, no porque la autoridad fiscal tenga la consigna de confirmar todos los créditos recurridos y de declarar infundados todos los recursos de revocación, no, sino porque la mayoría de los recursos de revocación se presentan deficientemente, alá y se va, se hacen sobre las rodillas, porque el contribuyente todavía no quiere contratar a un abogado o a un contador que sean expertos en la elaboración de medios de defensa, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de por qué la mayoría de recursos de revocación se pierden, no tanto porque la autoridad sea injusta, sino porque el contribuyente pichicato, que no quiere pagar una asesoría adecuada, pues hace cualquier escrito, ¿verdad?, con tal de salir del paso y diferir lo más que se pueda el pago de honorarios. Bien. Julio García Castillo, Comitán de Domínguez, Chiapas. Buenas tardes, licenciado Alejandro Ponce, saludos desde Comitán de Domínguez, Chiapas. Gusto en saludarlo, contador Julio García. Por cierto, aprovechando este saludo de nuestro colega de Comitán, Chiapas, quiero compartir con ustedes que este próximo 14 de agosto, estaremos nosotros en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del marco de la 33ª Semana de la Contaduría Pública, organizada por el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, ¿verdad? Nos están dando la oportunidad, el honor de estar en ese magno evento, ¿verdad? Y estaremos disertando sobre el tema cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal. Precisamente apoyándonos en lo que está plasmado en este libro, nuestra obra más reciente, cómo convertirse en auténtico asesor fiscal. Sobre este tema daremos nuestra exposición el día 14 de agosto en la Semana de la Contaduría, organizada por el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos. Invitamos a todos los contadores del estado de Chiapas
para que nos acompañen en este ciclo de conferencias que sin duda alguna va a ser el evento técnico más importante para los contadores de todo el estado de Chiapas. Ojalá tengamos la oportunidad de saludarlos personalmente en esa ocasión. Bien, desde luego mi agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos por la invitación que me han hecho. Con muchísimo gusto estaré por allá. Yo tengo la suerte de que desde hace 30 años he estado viajando a Chiapas para impartir cursos organizados por el colegio. Desde hace 30 años yo he impartido infinidad de cursos en ese colegio y hoy agradezco a la mesa directiva actual el que me invite nuevamente a estar con ustedes y yo con mucho gusto estaré con ustedes. También aprovecho para agradecer al Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. Estuve en la semana pasada en Mérida, Yucatán, en un evento también titulado Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal. Tuve la oportunidad pues de estar en ese colegio y agradezco mucho por la hospitalidad y por el buen trato que nos brindaron. Estuvo el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez y estuve yo, entonces muy bien atendidos y muy contentos de haber convivido con nuestros colegas del estado de Yucatán. Eric Ábrego, saludos desde Guadalajara, el abogado siempre con temas tan interesantes, muchas gracias. Guerrero Águila, saludos desde Cuernavaca, saludos querido amigo. Bernardo Villegas, saludos desde la Ciudad de México, atentos licenciado Ponce, gracias, muy amable. Luis Guillermo López, siempre un placer escuchar a Lic Ponce, saludos desde Colima. Gracias, saludos hasta allá. Santiago Herrera López, saludos. Alberto Méndez López, saludos. Lázaro Hernández, saludos. ¿Tendrá algún ejemplo de los escritos Lic Ponce? En relación a esta pregunta, en primer lugar, saludos Lázaro. En primer lugar, respecto de este tema, nosotros tenemos que decirles que no hay un formato porque normalmente todos los machotes, tanto de contratos como de escritos, no sirven absolutamente para nada, no. Todos los escritos deben ser trajes a la medida. En la plática anterior nosotros decíamos que un escrito de machote o un contrato de machote es como si en las tiendas nada más hubiera una talla de ropa, una sola talla. Obviamente si nada más hay una sola talla de ropa, a algunos esa talla les va a quedar amplísima, a otros sumamente apretada, otros ni siquiera entran en la ropa de que está tan, algunos les quedará ancha, apretada, larga, corta. Sería un verdadero caos el que nada más hubiera una talla de ropa. Lo mismo ocurre con los machotes. Cada escrito tiene sus propias características, cada escrito debe ser sumamente personalizado. Ahora, sobre cuáles son los apartados que debe haber en algún escrito, bueno, eso están expresamente consignados en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿verdad? Ambos deben señalar los datos del actor, su nombre, domicilio fiscal, RFC, el domicilio para recibir notificaciones, señalar con precisión cuál es el acto o resolución que se impugna, la fecha de notificación del mismo para que se demuestre que está en tiempo, si es persona moral, con qué testimonio notarial o público en general se acredita la personalidad y las facultades del representante legal. Necesariamente tiene que haber un capítulo de hechos, pero el capítulo de hechos depende de lo que se esté discutiendo, ¿verdad? Depende de cuáles fueron los hechos reales que ocurrieron y que la autoridad está apreciando equivocadamente, señalando que son actividades gravadas cuando a lo mejor son exentas o a tasa cero, o
esos hechos que la autoridad está malentendiendo, porque realmente el gasto sí es estrictamente indispensable, porque realmente el gasto sí cuenta con documentación comprobatoria, porque la documentación comprobatoria reúne los requisitos de ley. Esos hechos cambian de un asunto a otro. Lo que yo alegue en los hechos de un recurso o de una demanda de nulidad no me sirven para otra demanda, ni para otros hechos, porque en este otro asunto los hechos fueron totalmente diferentes, ¿sí? Las pruebas se tienen que enumerar una a una, todas las pruebas que vamos a exhibir, incluso las pruebas, como yo decía, deben estar foliadas para que uno diga, estoy exhibiendo la resolución impugnada, folios del 1 al 400. El citatorio para notificar la resolución impugnada, del 400 al 405. El acta de notificación de la resolución impugnada, del 406 al 410. El testimonio notarial con el cual acredito la personalidad del representante legal, folios del 411 al 430, ¿verdad? La declaración del ejercicio del 2015, normal, del 440 al 4. Sí, entonces las pruebas son totalmente diferentes de un asunto a otro. En algunas tendremos que exhibir la documentación de gastos, o las balanzas de comprobación, o los estados de cuenta bancarios, o las declaraciones. O sea, depende de la litis, en cada uno se van a ofrecer pruebas diferentes. Y cuando llegamos a los agravios o conceptos de impugnación, estos están vinculados con las pruebas y con los hechos, ¿verdad? Y si estos son únicos en cada asunto, obviamente los agravios tienen que ser únicos. Por eso el que yo les proporcionara un escrito de un recurso de revocación o un escrito de una demanda de nulidad no les serviría absolutamente para nada, porque ni a mí me sirven, porque yo cuando empiezo a hacer otro asunto, ahora tengo que adentrarme en este asunto, tengo que ver cuáles son las observaciones de la autoridad, cuáles son los hechos que dice la autoridad que ocurrieron. Tengo que, con base en la contabilidad de la empresa y con base en lo que me narran el contador y el empresario, tengo que conocer cuáles fueron los hechos reales, ¿verdad? Tengo que seleccionar qué pruebas van a demostrar mis hechos y van a desvirtuar los hechos de la autoridad. Y tengo que buscar los preceptos legales que demuestran que la situación fiscal de mi actual cliente es apegada a derecho y que los preceptos legales de la autoridad, que invoca la autoridad, no son aplicables. Pero esto depende de los hechos y de las pruebas de este escrito, que es totalmente diferente a todos los que he hecho con anterioridad, ¿sí? Entonces, por ese motivo, pues no tenemos un ejemplo de los escritos, pero ya dije lo que debe contener y lo repito brevemente. Datos del actor o del recurrente, como son nombre, domicilio fiscal, clave del RFC, tratándose del juicio de nulidad, bueno, pues el correo electrónico al que vamos a recibir notificaciones. Señalar con precisión el acto que se impugna, el acto o resolución que se impugna, la fecha de notificación del mismo para que demostremos que estamos en tiempo, el testimonio notarial con el cual se acredita la personalidad del representante legal, el capítulo de hechos amplio, extenso, en el que demostremos a la autoridad lo que realmente pasó, todas las pruebas necesarias para demostrar la veracidad de los hechos narrados y finalmente los agravios o conceptos de impugnación que van íntimamente vinculados a los hechos y a las pruebas, ¿verdad? Y que siempre son únicos. De hecho, nosotros en el despacho, todos los asuntos que manejamos, todos son totalmente diferentes unos de otros. Nosotros no impugnamos multas. Nosotros no impugnamos así como asuntos repetitivos en donde, a ver, usa este machote y ya cámbiale. No, esos asuntos no los llevamos nosotros en el despacho. Nosotros únicamente llevamos asuntos complejos, delicados,
graves, ¿verdad? Y obviamente cada asunto es totalmente diferente de los que hemos hecho. El asunto que ahorita estamos trabajando, que en ese estamos trabajando, no tiene ninguna similitud con los anteriores, con los previos. Yo no puedo jalar no, porque son asuntos totalmente diferentes. Y es así como se debe manejar la materia fiscal si es que queremos obtener resoluciones y sentencias favorables, ¿verdad? Por eso, esta plática persigue compartir con ustedes cómo hacemos nuestros escritos, que ganamos cuando se deben de ganar, los ganamos siempre, ¿verdad? Y estamos compartiendo con ustedes la forma en la que trabajamos. Muy bien. Entonces, continuamos con el tema. Bien, ya brevemente en la plática anterior nosotros dijimos que hay que leer desde que llega el crédito, la última acta parcial, el oficio de observaciones, hay que leerlo el primer día, completito, para saber todas las irregularidades que le atribuyen al contribuyente, ¿verdad? Incluso hay que clasificar las irregularidades para dedicarnos primero a las más cuantiosas y en ese orden hasta llegar a las menos cuantiosas. Si en una resolución, en una última acta parcial, en un oficio de observación menciona la autoridad y es irregularidades, bueno, pues nos vamos por aquella irregularidad que de no aclararla daría lugar a un crédito de 7 millones. Esa es la más importante. Luego, hay otra irregularidad que de no desvirtuarla daría lugar a un crédito de 3 millones. Bueno, esa va en segundo lugar. Hay otra que de no desvirtuarla daría lugar a un crédito de 1,5 millones. Y así vamos hasta la irregularidad mínima, en donde hay si no se desvirtuó esa irregularidad, daría lugar a la imposición de una multa. Bueno, esa que sea la última, ¿sí está claro? Y nos vamos abocando en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque, bueno, vamos a tratar de hacerlo todo a la brevedad posible, desvelándonos, trabajando sábados y domingos, días festivos, si es necesario. Pero supongamos que es un asunto tan amplio en el que hay el riesgo de que no podamos agotar todo. Bueno, si nosotros seguimos este plan, lo que sí vamos a desvirtuar son los 7 millones, los 3 millones, el 1,5 millones. Todo eso se va a desvirtuar porque es lo primero que estamos atacando. Suponiendo que no nos da tiempo, ¿qué fue lo que no nos dio tiempo de desvirtuar? La multa de 15,000 pesos, otra diferencia de 30,000, esos 45,000, bueno, si da tiempo hay que desvirtuarlos, pero suponiendo que no alcanzara el tiempo, obviamente no hay comparación entre que no podamos desvirtuar 45,000 pesos a que no desvirtuáramos los 7 millones de pesos. ¿Sí está claro? Por eso ese orden. Una vez que ya hicimos este trabajo, que debe hacerse el primer día, habrá que tener juntas con el contador y con el empresario, punto por punto, para ver cómo vamos a desvirtuar cada una de esas irregularidades. ¿Por qué? Porque ellos conocen el negocio, ellos conocen qué operaciones hicieron, ellos saben por qué las hicieron, ellos saben qué documentación tienen al respecto, dónde la tienen. ¿Sí está claro? Entonces ellos son los que nos tienen que dar los elementos de prueba. Por eso, en todo juicio, antes de interponer la demanda, tuvieron siempre que llevarse a cabo varias reuniones entre el que va a elaborar la demanda, contador público o abogado, entre el que va a elaborar el escrito, contador público o abogado experto en ese tema, y el contador de la empresa y el empresario, para que sepamos qué se va a alegar en cuanto al fondo. Todo va mal y va a terminar pésimamente cuando nunca hay esa junta. ¿Cuántas veces se le manda a un abogado el expediente para que lo cheque? Y el abogado ahí se pone a checar el expediente, ve las actas de visita, ve formalidades,
supuestos vicios del procedimiento. Dice creo que no es competente jurídicamente, dice esto como que no está fundado y motivado, y entonces emite su dictamen por correo. Sí hay un 80% de probabilidades de ganar su asunto y cobraría tanto. Y ya por correo o telefónicamente dice, oiga, ligue un poquito, y ya ahí se arreglan y ya, se fija el honorario y él se compromete a hacer su demanda de nulidad cobrando X cantidad de dinero. Pero nunca hablaron. ¿Cómo sabe el abogado si las irregularidades se pueden o no desvirtuar? ¿Cómo sabe qué fue lo que realmente pasó si eso nunca se lo contó el contador ni el empresario? ¿Cómo sabe qué pruebas tienen si nunca hablaron? ¿Cómo sabe si las pruebas reúnen o no requisitos porque nunca las vio? Entonces, ¿cuántos asuntos no se manejan de esta forma? Yo creo que fácil un 85% de asuntos se manejan así, sin que haya una junta entre el abogado y el contador que van a elaborar el medio de defensa y el empresario y su contador que manejó la contabilidad de ese ejercicio. Si no hay ese diálogo, ¿cómo se va a ganar un asunto? Entonces, vienen las entrevistas al respecto. Alejandro Aboites, querido colega y amigo, saludos maestro, muchas gracias por compartir su experiencia. Un abrazo, mi querido amigo. Carlos Alberto Correa Huitrón, de Uruapan, Michoacán. Lic Alejandro, muchas gracias por estas conferencias. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Gracias, amigo. Claudia Fuentes, San Pedro Cholula, Puebla. Muchas gracias por sus recomendaciones y este tipo de talleres. Daniel Navarro, saludos y felicitaciones, maestro Ponce, gracias por compartir sus conocimientos desde Veracruz. Gracias, Daniel. Luz González, licenciada Luz González, saludos desde Tlaxcala, estamos atentos a la conferencia, muchas gracias. Gracias, Luz. Gisela Fierro, excelente ponencia, estimado Lic Ponce, un gusto escucharlo. Saludos desde San Cristóbal de las Casas. Espero que nos veamos el 14 de agosto allá en Tuxtla Gutiérrez. Gracias. Licenciado Antonio Moreno, mis felicitaciones y agradecimientos a Lic Ponce por seguir compartiendo sus amplios conocimientos. Lo seguimos desde Caborca, Sonora. Gracias, estimado licenciado, colega Antonio. Muy bien. Entonces, si no hay un diálogo profundo, además yo lo decía en la plática anterior, esta entrevista no es de 1 hora, no es de media hora. ¿Cuánto debe durar la entrevista entre quien va a promover el medio de defensa y el empresario y su contador? Depende de cuántas irregularidades vienen en la última acta parcial o en el crédito fiscal y de la complejidad. Una irregularidad y es fácilmente desvirtuada, puede ser una reunión de 2 o 3 horas, ¿verdad? 15 irregularidades y cada una de ellas compleja, difícil, ¿verdad? Realmente complicada, ¿verdad? Pueden ser juntas de 4 o 5 días, pero con jornadas extenuantes y tienen que ser lo más pronto posible porque recuerden que para inconformarnos contra la última acta parcial o contra el oficio de observaciones nada más tenemos 20 días, entonces cuando tenemos 5 días de juntas ya nomás nos quedan 15 días para hacer el escrito y si fueron 5 días de juntas es porque el caudal probatorio es enorme y entonces hay que enumerar, fotocopiar, relacionar. Simplemente ofreces 1000 pruebas que se componen de 10,000 hojas, a ver, relaciónate 1000 pruebas. La factura número tal, la declaración normal de pago definitivo de enero del 2014, la declaración normal complementaria, el comprobante bancario del pago de esta declaración, el estado de cuenta de Bancomer de enero, el estado de cuenta de septiembre de o sea, imagínate todo, cuando se hace un escrito como se debe de hacer, ¿sí? Cuando se hace un escrito con el ánimo de ganarlo, cuando se hace un escrito exitoso. Si nada más vamos a exhibir 100 pruebas y se ofrece pruebas, 3 cajas llenas de documentos, no, pues, eso se puede hacer en un segundo, pero ese asunto, aunque el contribuyente tenga la razón,
ese asunto se va a perder. ¿Sí está claro? Entonces, pues hay que tener esas juntas. Y una vez que ya tuvimos las juntas con el empresario y su contador, ya sabemos qué pruebas vamos a tener, qué pruebas vamos a usar, qué pruebas vamos a exhibir. Entonces habrá que ordenarlas de acuerdo a la irregularidad más grave, que es la más cuantiosa, que es la primero que vamos a combatir, pues son las que van hasta arriba. Y hasta abajo las pruebas de la irregularidad menor. Ya que las ordenamos, dije, hay que numerar una por una, de la 1 a la 3,000, de la 1 a la 15,000, de la 1 a la 18,000, las que sean. Por eso debemos tener personal en el despacho suficiente para que nos ayuden y todo vaya avanzando al mismo tiempo. Ya que tenemos las pruebas, bueno, pues habrá que fotocopiarlas, porque yo no puedo presentar pruebas de las cuales no me quede yo con copia, ¿verdad? Yo tengo que tener en mi expediente, y lo mismo en el de la empresa. Y si el contador fuera independiente, en el contador tenemos que tener pruebas de lo que exhibimos ante la autoridad, ¿verdad? Entonces habrá que sacar copias y ahora sí ya podemos empezar a narrar los hechos con base en las mismas pruebas. De las pruebas se desprenden los hechos. ¿Y con qué probamos los hechos? Pues con las pruebas. El capítulo de pruebas y el capítulo de agravios. Y yo decía en la plática anterior, y ahí nos quedamos, de que siempre que nosotros estamos elaborando un hecho o un agravio, al mismo tiempo vamos mencionando el folio en el que está el documento que estamos mencionando en este momento. Repito brevemente, porque esto ya está dicho en el video anterior, ¿verdad? Decimos, el día 7 de septiembre del 2014, mi representada celebró con la institución bancaria Banamex un contrato de crédito de cuenta corriente, qué sé yo, un contrato tal, y luego abrimos un paréntesis que dice ver anexos, números de tal a tal, ¿verdad? Del 1000 al 1004. De nuestro caudal probatorio, el tribunal o la autoridad, lo único que tiene que ir a buscar es los anexos del 1000 al 1004 y ahí encuentra el contrato. Allí encuentra el contrato. Más adelante a lo mejor decimos, en cuya cláusula cuarta, y la cláusula cuarta está en un anexo, ¿verdad? Ponemos anexo número 1002, y a lo mejor está en la parte de atrás, 1002 reverso, ¿verdad? De tal suerte que la autoridad ve el anexo 1002, el reverso, y ahí está la cláusula cuarta. Pero además tuvimos el cuidado de la cláusula cuarta, remarcarla con amarillo, para que cuando la autoridad llegue a ese anexo no tenga que leer todo, sino que lo amarillo jale de inmediato su vista, ¿verdad? Y continuamos, se pactó lo siguiente, en cumplimiento de lo cual, con tal fecha, la institución bancaria depositó el dinero en mi cuenta mediante una transferencia, y ahí ponemos ver anexo tal. Vamos a ese anexo y encontramos la transferencia, ¿verdad? Que aparece consignada en la página 7 del estado de cuenta de mi mandante. Ya vamos al estado de cuenta, anexo número tal, y ahí vemos en esa página muchas operaciones, pero hay una remarcada que es exactamente la que habla de la transferencia, cómo fue depositada cómo fue abonada la transferencia en la cuenta de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros elaboramos así los agravios, llevamos a la autoridad de la mano, y la autoridad no puede decir que no, porque todo está perfectamente demostrado. Nosotros así lo hemos hecho y no tenemos queja de las autoridades y los tribunales. Sí hay veces que hemos tenido que llegar al amparo, y en el amparo se nos ha dado la razón, porque ni la autoridad quiso dar la razón, ni el Tribunal Federal de Justicia, hasta el amparo se nos hizo justicia, ¿sí? ¿Verdad? Pero normalmente cuando tienes la razón y lo demuestras, ¿verdad?
no tienes por qué perder un asunto. ¿Sí está claro? Claro, si tus hechos no dicen nada, tus pruebas tampoco, y el capítulo de agravios no dice nada, bueno, pues ¿cómo quieres ganar un asunto? Ahorita vamos a decir cómo debe hacerse un escrito al respecto. Bien. Sara Edith Córdoba Rodríguez, de Veracruz, Lic Ponce, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde el puerto de Veracruz. Gracias. Pedro Miguel Martínez Torres, de Puebla, gracias por compartir sus conocimientos y gran experiencia. Interesante segunda parte de este importante y trascendental tema. Gracias, mi estimado Pedro. Sebastián Hernández, licenciado Ponce, ¿podría decirnos qué libros tiene usted en disponibilidad para venta? Además de la nueva defensa fiscal, cómo ser un auténtico asesor fiscal y la trampa de las facturas compradas, y si pudiera decirnos los precios y cómo adquirirlos, muchas gracias. Bien, el día de hoy no venía yo preparado, no, sí venía yo preparado, ¿verdad? Yo le iba a comentar de por sí, pero pero todo se nos mojó hace rato. Por andarme emocionando en mi plática, tiré el vaso con agua, pero bueno, ya. Este libro lo tenemos, que se llama El Juicio Fiscal, estrategias legales para promoverlo con eficacia. Este libro no nos dice nada de requisitos de la demanda, no nos dice ante qué sala regional se presenta la demanda, cuál es la sala regional competente, no nos dice en qué plazo se presenta la demanda, no nos dice los anexos, no nos dice si desechan la demanda, que si procede la reclamación, en qué plazo, quién resuelve el recurso de reclamación, no nos dice alegatos, no nos dice el desahogo de la prueba pericial. ¿Por qué? Porque eso está clarísimo en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Yo, de hecho, nunca he dado, ni voy a dar, ni daré un curso del recurso de revocación o del juicio de nulidad en donde diga yo plazo para presentar la demanda, requisitos de la demanda, ante qué sala regional, recursos de reclamación, alegatos, sentencia, prueba. No, porque está tan claro en el Código Fiscal de la Federación lo del recurso de revocación, y está tan claro en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que más claro no lo puedo hacer. Además sería aburridísimo para mí estar leyendo eso que está tan claro. Sí lo puedo enriquecer con comentarios, con vivencias, con experiencias, ¿verdad? De que alguna vez me desecharon una demanda y entonces, sí. Pero el tema es sumamente sencillo. Tú lee la ley y le vas a entender, porque está en español y está con claridad. No, aquí nosotros en este juicio dice estrategias legales para promoverlo con eficacia. Y aquí nosotros abordamos varios capítulos. Obviamente el primer capítulo es el planteamiento del problema, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros decimos que de todas las actividades que realiza un abogado fiscalista, la más sencilla es promover medios de defensa. También decimos que si vamos a alegar fondo, procedimiento, incompetencias y ausencia de fundamentación y motivación, la demanda es de machote. Es jalar y pegar, y en media hora te tengo una demanda de 150 hojas, y lo más seguro es que se pierda, ¿verdad? Ahora, si vamos a alegar fondo, ¿verdad? Ahí es el contador y el contribuyente los que en las reuniones de trabajo que tengamos nos van a dar los elementos de prueba y nosotros le daremos la forma jurídica. Muy importante, porque de nada sirve que la empresa tenga la razón si no lo sabe alegar,
si no lo sabe argumentar, si no lo sabe probar, ¿verdad? Hay que ser experto en medios de defensa, abogado o contador, pero expertos en defensa. La mentalidad de alguien que se dedica a la defensa es muy diferente a la mentalidad de un abogado o de un contador que no se dedican a la defensa. Son totalmente diferentes. ¿Sí está claro? ¿Verdad? Entonces, aquí hablamos de que lo primero que tiene que haber es una entrevista inicial cuando existe la intención de impugnar créditos fiscales, y en esa entrevista inicial exactamente se van a determinar dos cosas fundamentales. ¿Qué vamos a alegar? ¿Fondo o forma? Digo, fondo o forma y procedimiento. ¿Qué vamos a alegar? Bueno, pues en la plática vamos a saber. Si nosotros le preguntamos al contribuyente y si incurrió usted en las irregularidades, sí, Lic, sí estamos mal. Checamos y si están mal y no hay forma de desvirtuar las irregularidades, necesariamente solamente podemos alegar fondo, forma, procedimiento, incompetencias y ausencia de fundamentación y motivación. Pero si en la entrevista nosotros sabemos que el contribuyente le preguntamos, oiga, ¿y si incurrió en las irregularidades? No, Lic, no. Mire usted, aquí está esta prueba que demuestra que esto no es cierto, aquí está esto y nosotros analizamos, vemos, a ver, présteme las balanzas, présteme la declaración, présteme el documento, vamos viendo y vemos que lo que dice la autoridad son falsedades que podemos desvirtuar con estas pruebas. Entonces ahí tendremos que alegar fondo, ¿sí está claro? Pero eso se ve en la primera entrevista. Ahora, cuando no se puede alegar fondo, es cuando alegamos forma. Pero siempre que yo alego forma, procedimiento, incompetencias o ausencia de fundamentación y motivación, siempre lo hago después de que analicé el fondo, después de que chequé declaraciones, balanzas de comprobación, registros contables, documentación comprobatoria, siempre. Ya estudié a fondo el fondo. Me quedó perfectamente claro que la empresa está mal. Bueno, por eso voy a alegar forma, procedimiento, incompetencias o ausencia de fundamentación y motivación. Pero yo jamás alegaría forma, procedimiento, incompetencias o ausencia de motivación y fundamentación si no he visto el fondo. ¿Cómo me voy a atrever a nada más alegar forma, procedimiento, incompetencias y ausencia si no sé si la empresa tiene la razón? Tendría que ser sumamente irresponsable que yo alegara forma, procedimiento sin haber checado que en cuanto al fondo no hay defensa. Esto es, se alega fondo como segunda opción, pero siempre como segunda opción después de eliminar la primera opción. ¿Y en cuántos asuntos no se alega forma, procedimiento, incompetencias y ausencia de fundamentación y motivación sin haber estudiado el fondo? Eso es una verdadera irresponsabilidad, porque mucho asunto se pierde cuando se debió haber ganado si se hubiera estudiado el fondo del asunto. Eso se explica aquí con todo detalle. Ahora bien, otra cosa que vamos a alegar fondo o forma o procedimiento, eso se decide en la primera entrevista. Y también en esa entrevista se deciden qué pruebas vamos a ofrecer, qué pruebas, para que se recaben y se siga todo el procedimiento de ordenarlas, numerarlas, fotocopiarlas, etcétera. ¿Sí está claro? Y un tercer punto más que se define en la primera reunión, sobre todo cuando ya estamos impugnando créditos. ¿Cómo vamos a garantizar? Si es que vamos a garantizar o si no vamos a garantizar. Entonces, lo primero que en esa junta se define, si vamos a garantizar, no vamos a garantizar. Y si sí vamos a garantizar, ¿cómo vamos a garantizar? ¿Sí está claro? Todo eso se ve en la primera entrevista. ¿Sí está claro? Un ejemplo, no hay delito, pero incurrió en algunas
errores administrativos como el que mencionaba al inicio, de que pagos mayores a 2,000 pesos los pagó en efectivo y no con cheque nominativo, ni transferencia, ni tarjeta de crédito, ni de débito, ni monedero electrónico, por lo cual se rechazan sus deducciones. Y si es cierto, pagó con efectivo. El crédito viene de, vamos a poner un ejemplo, 50 millones. 50 millones. La empresa tiene de activos maquinaria, materia prima, cartera de clientes, vehículos, equipo de transporte, equipo de oficina, equipo de cómputo, tiene 1,200 pesos. Deudas como 4 millones, entre proveedores, acreedores bancarios, debe 4 millones. Tiene 1,200,000 de activos, de bienes, deudas de 4 millones, los socios no tienen dinero, ni siquiera casa propia, el representante anda por las mismas, ¿verdad? Bien, estamos en la primera entrevista. ¿Vamos a garantizar o no? Pues ¿cómo vamos a garantizar si no tienen dinero? Pues esto se va sin garantía. No, pero ¿qué hay que...? A ver, entonces, tú que estás diciendo que hay que garantizar, pon los bienes, a ver. Ni la empresa, ni el representante legal, ni los socios tienen bienes. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar? ¿Sí está claro? Entonces, ahí se iría sin garantía. No porque nosotros tengamos la intención de hacer mal las cosas, de defraudar. No, ¿de dónde van a sacar los clientes para dar una garantía de un crédito de 50 millones cuando la empresa tiene solamente 1,200,000 pesos en bienes, tiene deudas por 4 millones y socios y representantes legales no tienen propiedades? ¿Sí? A ver, ¿cómo damos la garantía? Entonces ya desde ahí sabemos que no va a haber garantía. ¿Sí está claro? Desde el primer día que estamos hablando. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. El crédito fiscal es de 50,000 pesos. 50,000 pesos y es una irregularidad que sí es al 100% la desvirtuamos. O sea, no hay duda, tenemos pruebas suficientes para desvirtuar la irregularidad y vamos a lograr que el crédito de 50,000 pesos se anule. ¿Cómo vamos a garantizar? A ver, preguntamos, ¿qué patrimonio tiene la empresa? No, hombre, la empresa tiene bienes de 50 millones en bienes, ¿verdad? No tiene deudas. Los socios y el representante legal tienen patrimonios importantes, ¿verdad? Inmuebles, terrenos, o sea, es tanto la empresa como los socios y el representante legal, todos tienen mucho patrimonio. El crédito es de 50,000 pesos. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Bueno, pues aquí lo que más conviene a la empresa es pagar el crédito, 50,000 pesos. 50,000 pesos y cuando ganemos, con 50,000 pagado el crédito, nunca nos van a venir a iniciar la ejecución. Nada de que ya llegamos y vamos a embarcar, no, ya. El patrimonio de la empresa no lo puede tocar la autoridad porque el crédito se pagó. ¿Sí está claro? Y cuando ganemos el asunto, pedimos la devolución del dinero. Y nos van a devolver los 50,000 pesos más intereses. ¿Sí está claro? Entonces el dinero se recuperó, ¿verdad? Si nosotros diéramos una fianza, nos van a pedir contrafianzas. La fianza va a tener un costo. Ese dinero se fue a la basura porque nunca lo vamos a recuperar. Cuando se gane el asunto, habrá que tramitar la cancelación de la fianza, la liberación de los bienes, pero aparte de que es más trabajo, todavía lo que se gastó ya se perdió para siempre. Entonces no tiene caso dar una garantía. Además, nos van a calificar la garantía que da un aumento, una serie de líos por 50,000 pesos. Una empresa que tiene 50 millones de bienes libres de gravamen, eso no sería. Ahora, el crédito es, por decir algo, de 5 millones. La empresa tiene un patrimonio de 50 millones. El crédito lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar al 100%. Bueno, ahí sí, a lo mejor hay que dar una fianza, porque no es lo mismo, no nos descapitalizamos. Lo mismo pagando 50,000 que pagando 5 millones. Ahí sí, a lo mejor lo que más conviene es dar una fianza. Y además decirle al empresario, no, vamos a dar una fianza calculando el monto de acuerdo a la ley. Pero si nos piden un endoso
ilegal, que falta de garantizar 300,000, hay que dar el endoso. Porque lo importante es que los 50 millones de bienes que tiene la empresa no los toque la autoridad a través de la ejecución. ¿Sí está claro? Entonces, esto no está en el código, esto no está en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto que viene en el libro, eso, ¿verdad? Ayuda para que realmente promovamos juicios fiscales con estrategias legales que beneficien siempre al contribuyente. Por ejemplo, vamos a ver un crédito de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. No, 200,000 pesos. Estamos en la entrevista y llegamos a la conclusión de que sí incurrimos en esas irregularidades. No es posible alegar el fondo del asunto porque sí se deben los 200,000 pesos. La empresa tiene 100 millones de pesos, 100 millones de pesos de capital sin deudas, de patrimonio, bienes libres de gravamen sin deudas. ¿Sí está claro? 100 millones y le están cobrando 200,000 pesos. Ahí el problema no es cómo garantizamos, ahí el problema es, ¿promovemos o no el juicio? Pues claro que no hay que promover el juicio, sí se debe lo que nos están cobrando. Fondo no podemos alegar, solo forma o procedimiento. Si nos vamos al juicio alegando forma o procedimiento, a lo mejor de chiripa lo ganamos, pero va a ser para el efecto de que se reponga el crédito. Cuando se reponga el crédito, en 1 año y medio, ya hay más actualización y más recargos. Ya no llega de 200, llega de 280,000, por el simple transcurso del tiempo. Cuando llegue la reposición, no podemos alegar fondo porque ya sabemos desde ahorita que no se va a ganar. Solamente alegaríamos forma. Pero si ya la autoridad corrigió sus errores, ya no va a haber ningún agravio fundado y después de 3 años se confirma el crédito. Y cuando se confirme ya debemos 400,000 pesos. Y entonces, en 3 años estaremos obligando al contribuyente a pagar 400,000 pesos, más todo lo que gastó en garantías, más nuestros honorarios, y entonces el cliente con mucha razón nos podría decir, oiga, Lic, usted me hubiera dicho esto y mejor pago desde un principio. ¿Sí? Entonces, para que no nos digan eso, desde un principio hay que decir, ¿sabe qué, señor López? Lo que más le conviene a usted y a su empresa es pagar los 200,000 pesos. Y explicarles, porque si no, nada más alegaríamos forma, daría lugar a una nulidad para efectos, cuando venga la reposición el crédito ya viene grande, en ambos juicios tendríamos que dar garantía, obviamente yo voy a cobrar honorarios y todo eso se irá al caño de la basura y al final acabará usted pagando no 200 sino 400 a la autoridad. Por lo tanto, lo inteligente es pagar el crédito y a lo mejor en lo que yo lo puedo ayudar y cobraría por eso sería en conseguirle descuentos conforme a estricto derecho. De lo que yo le descuente, yo le cobro un porcentaje, ¿verdad? Pero lo más inteligente para usted es pagar, ¿sí? Entonces, todo eso no lo encuentras en un curso, en la licenciatura, en la maestría, ni en el doctorado, ni en diplomados, ni en otros libros. Eso te lo compartimos en este libro y este libro está a la venta en nuestras oficinas, ¿verdad? El teléfono sería, recuerden que ya son 10 números, 22 43 22 11, repito, 22 43 22 11, terminación 12 y terminación 13, ¿verdad? Y también lo puedes adquirir o solicitar en el correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Si tú lo solicitas de la ciudad de Puebla o de la Ciudad de México, bastaría con que lo pases a recoger a nuestras oficinas, pero si lo solicitas de otra ciudad, tendríamos que agregarle los gastos de envío,
Por eso esa información mejor que te la den directamente, porque obviamente no cuesta lo mismo un envío a Cuernavaca que un envío a Tijuana, Baja California. Entonces, el costo del envío, que se sumaría al del libro, eso te lo podemos proporcionar con mucho gusto, tanto en los teléfonos que ya te dimos, como en el correo que también ya te mencionamos. Muy bien. Elisa Quintana López, de Coatzacoalcos, Veracruz. Buenas tardes. Sin duda, un tema muy interesante y excelente la explicación del licenciado Ponce. Saludos desde Coatzacoalcos. Gracias, contadora. Jesús Rodríguez Yáñez, de Veracruz, Veracruz. Esta conferencia supera cualquier curso de maestría o doctorado. Muchas felicidades por compartir sus conocimientos, maestro Ponce Rivera. Saludos desde Veracruz, Veracruz. Muchas gracias, Jesús. Elizabeth Alvarado, su admiradora, maestro Ponce. Elizabeth Alvarado, como contador le ganamos devolución al SAT casi 400 mil pesos, que ya me lo habían negado, según por no encontrarse mi cliente en el domicilio. Lo ingresamos 4 veces, tardé casi un año. Saludos. Sí, hay que insistir, pero como usted lo ha narrado aquí, Elizabeth Alvarado, para ganar un asunto, una devolución, hay que dedicarle a cada asunto todo el tiempo que requiere. Y en este caso, usted tuvo que dedicarle prácticamente un año de trabajo a ese trámite que finalmente, gracias a Dios y a su perseverancia, usted logró sacar a flote. Excelente plática, licenciado Ponce, gracias. Excelente conferencia, Lic Ponce, muchas gracias por compartir. Saludos calurosos desde Chihuahua, Ivonne Cabrera, gracias. Un fuerte abrazo para todos los que hacen posible estas pláticas, maestro. Gracias, maestro Ponce. Gabriel Bello, de Oaxaca, muchas gracias, amigo. Felicidades por tan buena charla, Lic Ponce, y por la claridad en sus explicaciones. Desde Guadalajara, contadora Alejandra. Muchas gracias, Alejandra Tocaya. Bien, entonces vamos a continuar con incluso aquí hablamos de cómo se cobran los honorarios, que se debe de cobrar. Nunca debemos llevar un juicio alegando forma o procedimiento por créditos chiquitos. El cliente dice, sí estamos chuecos, estamos mal. El crédito es de 20 millones de pesos. Para que ese crédito se extinga por prescripción hay que trabajar 10 años, por lo menos. 10 años en los cuales el contribuyente va a hacer gastos, porque la empresa tiene que estar ubicada en un domicilio fiscal con ciertas características. ¿Sí está claro? Y yo voy a trabajar 10 años, debo cobrar un honorario que retribuya mi trabajo de 10 años. Entonces, pero 20 millones valen la pena el esfuerzo, ¿sí? Vale la pena que el contribuyente me pague mis honorarios y que pague los gastos de 10 años en lo que logramos que el crédito se extinga por prescripción. Mismo caso, no tiene la razón el contribuyente. Sí debe lo que le cobran, ¿verdad? Sí debe lo que le cobran. Es insolvente, es una empresa insolvente, pero el crédito es de 50 mil pesos. Eso no lo podemos impugnar. Ese que se pague, que pida prestado, que vea cómo le hace, pero porque pague 50 mil pesos. Ni cobrándole el 100% de honorario, 50 mil pesos, va a cubrir mi trabajo de 10 años. Y a él le va a salir mucho más caro mantener localizado al contribuyente 10 años que pagar los 50 mil pesos. Entonces, solamente podemos alegar forma o procedimiento, incompetencias y omisión de motivación y fundamentación con créditos enormes, que aunque trabajemos 10 años para que se extingan por prescripción, el gasto le convenga al contribuyente, pero con créditos chiquitos, ni al contribuyente ni al abogado le conviene, al abogado trabajar 10 años y al empresario gastar 10 años para tener localizado a ese contribuyente por 30 mil pesos. Mejor que pague el crédito. ¿Sí está bien? Todo eso se narra con detalle
Lee el libro y cambia toda tu mentalidad, ¿verdad? Si tú tramitas juicios, estarás en condiciones de manejarlos en mejores condiciones. Si no tramitas juicios, leer este libro te permitirá contar con mucha información para que cuando tengas un problema, sepas elegir a un buen abogado o contador para tramitar tus medios de defensa y no nada más elegir al más barato, que lo único que te va a hacer es una demanda y cuando se pierda, te bota y te deja solo con tu problema más complicado que cuando lo tomó. Bien. Mario Alberto Mendoza, saludos, muy interesante tema desde Baja California Sur. Gracias, Mario Alberto. Contador Soto, saludos desde Puebla. Abogado Ponce, como siempre estoy atento a sus valiosas aportaciones. Gracias. Angélica Torres, saludos desde Veracruz, Puerto. Gracias. Celestina Ramírez, buen día. Más ejemplos, por favor, maestro Ponce. Gracias, muy amable, Celestina. Santiago Herrera López, saludos. ¿Dónde se adquiere el libro para convertirse en asesor fiscal? Ese libro de cómo convertirse en auténtico asesor fiscal lo pueden adquirir ustedes en las librerías Gandhi, en las librerías El Sótano, en las librerías El Sótano, Porrúa y también en nuestras oficinas, en los teléfonos que ya les dije. Y también lo pueden adquirir en las 3 librerías Gandhi, El Sótano y Porrúa por internet desde cualquier parte de la República y se los hacen llegar directamente a algunas de estas librerías, incluso sin gastos de envío. Celestina Ramírez, saludos, son estrategias de negociación para efecto de dar cumplimiento a la deuda fiscal. Lo que pasa es que recordemos que nadie está obligado a lo imposible. Por deudas de carácter civil no hay pena de prisión y la tranquilidad de todos los mexicanos es lo más importante. Imagínate que un contribuyente debe 10 millones de pesos y no los tiene. Y la ley lo obligara primero a garantizar el crédito de 10 millones y luego a pagarlo. ¿Qué haría esta persona si a fuerza tuviera que pagar? ¿Qué? ¿Voy a convertirme en secuestrador? ¿Voy a meterme de narcotraficante? ¿Voy a ser ladrón? ¿Voy a ser asaltante? Porque por ley tengo que pagar aunque no tenga dinero. Entonces, ¿qué? ¿Voy a delinquir para poder pagarle al fisco? No. Si eres insolvente, el propio Código Fiscal de la Federación establece la prescripción. No es tan fácil, no es nada sencillo. Lograr que un crédito se extinga por prescripción es de lo más difícil. Llevado al campo de la medicina es como hacer una cirugía a corazón abierto, una cirugía del cerebro, ¿verdad? Así de complejo es. Bueno, pero si nos ponemos a estudiar todos los contadores, todos los abogados, podemos lograr llevar a cabo ese servicio, ¿verdad? En el despacho lo hemos hecho toda la vida, desde hace 25, 30 años, casi desde que fundamos el despacho en el 85, nosotros hemos prestado todos estos servicios de los cuales hoy estamos comentándoles. Gracias por la difusión del conocimiento, Lic Ponce. Fidel Vera desde Chihuahua, gracias. Rodolfo Flores de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Podría repetir los teléfonos y el correo electrónico? Con mucho gusto, contador Rodolfo. Los teléfonos son 22 43 22 11. Repito, 22 43 22 11, terminación 12 y terminación 13. Y el correo es D de dedo, E de Enrique, F de Federico, def-fiscal@yahoo.com.mx, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra plática para concretar hoy el tema en definitiva. Bien, cuando nosotros estamos ya en el capítulo de agravios o de conceptos de impugnación, nosotros tenemos que hacer nuestro agravio central, ¿verdad? Recuerden ustedes que en cuanto al fondo, nosotros podemos alegar
que los hechos que motivan el acto de autoridad no se realizaron. No es un préstamo, no es un ingreso grabado. ¿Por qué? Porque a lo mejor legalmente es exento. Bien. Fueron distintos, no es un ingreso, fue un préstamo que recibí, ¿sí? O se apreciaron en forma equivocada por la autoridad, ¿verdad? No es un ingreso, fue un préstamo que además es exento. ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que podemos alegar. Y también podemos alegar que las disposiciones legales, que la resolución se dictó en contravención de los artículos que menciona la ley. La autoridad se fundamenta en estos artículos y estos artículos no tienen aplicación en mi caso porque mi caso no encaja en la hipótesis de este artículo. Por lo tanto, este artículo no es aplicable. Pero también podemos alegar que la resolución se dictó dejando de aplicarse la disposición debida, ¿verdad? Mi situación encaja en este artículo. Y este artículo dice que es exento el ingreso. ¿Sí está claro? Y la autoridad emite su resolución dejando de aplicar este artículo. Entonces, la autoridad debe aplicar este artículo y si lo aplica, porque es ahí donde se coloca mi situación, resulta que la resolución impugnada es ilegal y consecuentemente debe anularse, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer el agravio concreto, el agravio específico. Estamos haciendo el agravio, estamos demostrando, transcribimos preceptos de la ley, narramos los hechos como fueron, estamos mencionando las pruebas, diciéndole a la autoridad en qué anexo se encuentran las pruebas, reproducimos los artículos, lo explicamos, demostramos cómo mi situación encaja en la hipótesis de ese artículo, al mismo tiempo demostramos que los artículos que invoca la autoridad ahí no son aplicables porque no son aplicables a mi caso, porque mi situación no encaja en ese artículo. Entonces hago mi artículo, mi agravio, mi concepto de impugnación. Lo hago lo más claro posible, ¿verdad? Yo tengo que hacer mi agravio como si se lo explicara a alguien que no conoce nada de la materia fiscal. Por lo tanto, lo que yo como escriba mi agravio, debe ser entendido por cualquiera. Cuando yo les entrego el escrito, va mi cliente y lo acompaña su hijo de preparatoria, ¿verdad? Mi escrito debe estar elaborado en tal forma que si el hijo del cliente lo empezara a leer, ¿verdad?, le entendiera y dijera: papá, este asunto lo tenemos que ganar porque tenemos la razón. O sea, debe estar escrito, debe estar redactado nuestro escrito en español con una total claridad, de tal suerte que cualquier persona, independientemente de su grado de estudios, independientemente de su actividad, entienda lo que estamos escribiendo. ¿Sí está claro? Cuando uno lee el escrito y no le entiende, no es porque sea de mucha altura el escrito, no es porque este escrito contiene unos conceptos pero de nivel, no. Es porque el que lo escribió ni siquiera tiene claras las cosas aquí, por eso lo sacó así en forma inentendible, que ni él mismo lo entiende. Pero por eso no lo pudo explicar con claridad. ¿Sí está claro? Entonces, tenemos que hacer nuestro agravio de esa manera. Ahora, ya que elaboré mi agravio de esa manera, entonces lo que yo hago es, me pongo a pensar, a ver, si yo resolviera este recurso de revocación, si yo contestara esta demanda, si yo tuviera que estudiar el escrito
contra la última acta parcial o contra el oficio de observaciones, si yo estuviera del otro lado, ¿qué objeciones le pondría a mi agravio? ¿Verdad? Entonces yo me empiezo a imaginar, bueno, la autoridad podría decir que lo que digo no es cierto por esto y por esto. Entonces, a continuación escribo. La autoridad no podrá decir esto, esto y esto, en virtud de que, y otra vez, a ver cómo desvirtúo la posible objeción que la autoridad me pudiera pasar. De tal suerte que de entrada ya estoy desvirtuando esa objeción antes de que la autoridad la formule. A ver, ¿qué otra cosa podría cuestionar la autoridad? Me pongo a pensar. Podría decir que esto no es cierto por esto y por esto. Entonces yo digo, tampoco podrá decir la autoridad esto y esto y esto, en virtud de que el artículo tal y además la prueba y además el artículo tal. ¿Sí está claro? Y me pongo a pensar, ¿qué otra objeción podría decir? Entonces, hago mi agravio, pero al mismo tiempo lo voy blindando, desvirtuando anticipadamente las posibles objeciones que me pudiera decir la autoridad, ¿sí? De tal suerte que la autoridad, antes de que conteste, dice, chin, aquí ya dijeron que no por esto, aquí tampoco, aquí tampoco. Estoy hablando de cuando realmente tenemos la razón, ¿eh? Ahora, entonces ya tengo el agravio central y ya tengo desvirtuadas las posibles objeciones que me pueda decir la autoridad. Ya está totalmente protegido nuestro agravio. Pero todavía puedo decir, bueno, y contra estos argumentos secundarios, todavía podría objetar algo la autoridad. Y otra vez me quedo pensando, ¿verdad? Y digo, bueno, podría decir esto, pues vuelvo a objetar, de tal suerte que nuestro agravio vaya a prueba de todo, ¿verdad? Lo que la autoridad puede objetar, rechazar, ya me adelanté y ya le cerré absolutamente todas las salidas, todas las puertas, ya se las bloqueé porque yo me anticipé, me adelanté. No nada más hice mi agravio, sino que en el propio escrito anticipadamente estoy desvirtuando todas aquellas posibles argumentaciones, objeciones que pueda la autoridad formular. ¿Sí está claro? Obviamente esto requiere de tiempo, ¿verdad? Porque cuando yo voy armando mi escrito, voy haciendo mi agravio central, al mismo tiempo voy imaginándome qué me pueden decir para que yo de una vez aquí alego, esto no puede desvirtuarse por esto, ¿Sí está claro? Entonces, esa sería la siguiente. Ahora, es el momento de invocar criterios jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia, tesis aisladas del Poder Judicial, tesis de jurisprudencia. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso en escoger esas tesis, pero la forma de invocarlas es la que voy a mencionar a continuación. Bien, José Luis Ávila, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Yo tengo el libro que se editó el 27 de febrero de 2010, el Juicio Fiscal segunda edición. Es el que se está indicando, es más actualizado que edición. Es exactamente el mismo libro, mi estimado José Luis Ávila. Es el mismo libro porque recuerda que nosotros no hablamos de plazos, no hablamos de términos de reclamación, no. Los consejos que nosotros damos en este libro que tú ya tienes, que es del 2010, y te agradezco mucho que lo hayas comprado, esos consejos o esa forma de manejar los asuntos te sirve si es juicio sumario o si es juicio ordinario. Y te sirve si es juicio tradicional o si es juicio en línea. Y no importa si cambió algún párrafo de algún plazo, no importa, porque esto no tiene que ver con la reglamentación del juicio, sino con cómo implementar una estrategia para promover juicios, de tal suerte que aunque se pierda, si el contribuyente es insolvente, no lo pague, no lo metan a la cárcel
y en su momento se extinga por prescripción. Gracias, José Luis, por tenerlo. Es exactamente ese mismo libro. Obviamente, el precio que actualmente estamos manejando es el mismo, o sea, es un costo muy accesible, ¿verdad? Tomando en consideración que es un libro antiguo, no estamos actualizando el precio, lo estamos vendiendo al mismo precio de entonces. Obviamente, con la devaluación, el precio ahora es sumamente accesible. Rafael de la Cruz Gómez, de Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mi querido amigo, excelente tema, saludos estimado Alejandro desde Tuxtla Gutiérrez. Ahí nos estaremos viendo, mi querido Rafa, el 14 de agosto. Martín Estrada Gómez de Mexicali, maestro, ¿qué opina de la negociación como medio de garantía del interés fiscal? Gracias. Yo me imagino que estamos hablando de la negociación en su conjunto con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. Yo creo que depende, ¿se va a ganar el negocio, el asunto, o se va a perder? ¿Y es solvente la empresa o es insolvente? ¿Es solvente o es insolvente? Esto te puede meter en muchos problemas. Por ejemplo, yo tengo un crédito de 50 millones de pesos en contra, ¿verdad? La empresa prácticamente no tiene nada, y entonces yo ofrezco como garantía del interés fiscal la negociación en todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, yo con la idea de que la empresa no tiene nada o casi nada, motivo por el cual pues no le estamos dando realmente garantía a la autoridad, porque la empresa es una empresa insolvente, que no tiene activos, que no tiene bienes, que tiene pasivos incluso, que no tiene maquinaria, no tiene inventarios. Pero yo digo, para taparle el ojo al macho, digo, ofrezco como garantía el embargo en la vía administrativa sobre la negociación en su conjunto, ¿sí? Y la ofrezco. Antes de hacer esto, lo primero que tengo que ver es la última declaración de la empresa, la que presentó en 2018. Hay que ver el balance y el estado de posición financiera y ver qué bienes aparecen reflejados ahí, que son los que están reflejados en contabilidad. Porque nosotros nos hemos percatado de que muchas veces en el estado de posición financiera y en el balance, el contribuyente no siempre actualiza sus cantidades y entonces encontramos que dinero en bancos, 14 millones, equipo de transporte, 7 millones, edificios, tantos millones, ¿sí? Aunque ya no tiene nada la empresa, su declaración y su contabilidad dice otra cosa. Y yo ofrecí como garantía la negociación en su conjunto. Imaginemos que estamos en esa situación y de pronto y además yo pido que se me nombre depositario a mí de la negociación. La autoridad inicialmente lo acepta y pasa el tiempo y dice, ¿sabes qué? Vamos a remover de depositario. Voy a nombrarte un interventor con cargo a la caja para que sea él el que administre el negocio. ¿Sí está bien? Bien, pues entrégame la negociación y de acuerdo a tu declaración, hay en bancos 17 millones. Así es que vienen los 17 millones. Aquí hay equipo de transporte 9 millones. Y cuando no los entregues, te pueden acusar de el delito de depositaría infiel. Porque tú aceptaste ser el depositario inicialmente. Y tú dices la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. ¿Sí está claro? Y en su declaración última, y en su contabilidad, aparece que hay en bancos 17 millones, equipos de transporte 14 millones. Entonces, tú tienes que entregarte, y si no, depositario infiel. ¿Sí está claro? Y además te pueden mandar a revisar ese año y acuérdate que todos los faltantes en el inventario y en los activos se entiende que los vendiste en el último ejercicio. ¿Sí está claro? Entonces, no es tan sencillo ofrecer como garantía
la negociación en su conjunto con todo lo que he dicho y por derecho le corresponda, sino hay que analizar si eso es lo que conviene, y yo podría casi asegurar que si la empresa es insolvente, nunca conviene dar como garantía la negociación en su conjunto. Aparte de este problema de que a lo mejor en su contabilidad y en su declaración aparecen activos que ya no tiene, aparte de ese, por otra infinidad de razones, ¿verdad? No conviene dar como garantía la negociación en su conjunto. Muy bien. Ernesto González, saludos. ¿Dónde adquiero el libro? En Ciudad de México, gracias. Lo puede usted solicitar directamente aquí a Puebla y ya nada más le decimos dónde lo puede usted pasar a recoger, ¿verdad? ¿Dónde lo puede pasar a recoger? Allá en México. Muy bien. Ya nosotros le daríamos las indicaciones. Bien, mis respetos y agradecimientos para un gran maestro como lo es usted. Siempre aprendemos en sus conferencias. Gracias y saludos por parte de José Luis Huerta desde Acapulco. Muchas gracias por sus palabras, José Luis. Gracias, en verdad las valoro. Excelente plática, maestro Ponce. Muchas gracias por compartir atentamente, licenciada Patricia Segura de la Ciudad de México. ¿Cuándo lo podremos escuchar nuevamente? Saludos. Bueno, pues les doy la primicia. El día 23 de septiembre de este año, vamos a tener un curso en la Ciudad de México, titulado Facturas compradas, oficios, invitación del SAT y cancelación de sellos digitales, ¿verdad? El día 23 de julio, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hotel Marriott Reforma. El costo sería de 3,000 pesos masiva. Creo que hay una promoción por prepago de 2,500 masiva. Ese curso, el costo de ese curso incluye el libro, un ejemplar del libro, La trampa de las facturas compradas. Y es un tema en el que vamos a hablar es un curso en el que vamos a hablar de tres temas íntimamente ligados, porque todos los que tienen facturas compradas van a ser objeto de una invitación del SAT para ir, y si no van o si no se corrigen, les van a cancelar sellos digitales, por lo que no van a poder facturar, ¿sí? Entonces, en este curso nosotros vamos a dar indicaciones de cómo manejar con eficacia y en beneficio de los contribuyentes estos tres problemas que van íntimamente ligados. Por eso nuestro curso se va a llamar Facturas compradas, oficios, invitación del SAT y cancelación de sellos digitales. La idea es de que los contadores públicos y los abogados que asistan a este evento salgan con su bodega llena de mercancía. Hay muchos clientes potenciales, pero hay que tener mercancía en la bodega, y la intención de este curso es que el contador y el abogado que asista al mismo salga con su bodega llena de mercancía, que además es este servicio altamente rentable económicamente, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro próximo curso. Entonces, hay que citar jurisprudencias en los escritos, pero hay que mencionar la jurisprudencia y después, o la tesis, y después hay que explicar por qué esa jurisprudencia es aplicable a mi caso. No es citar por citar jurisprudencias. Nosotros hemos visto demandas en donde se citan 100 jurisprudencias una tras de otra, la mayoría del 84, del 97, del 60, de 1960, de 1999, del 2004, del 2006, del 2007, cuando la ley era totalmente diferente a la actual. Si vamos a invocar jurisprudencias y tesis que sean aplicables a la ley vigente, que se refieran a la ley vigente, ¿sí está claro? Y que además mi situación encuadre y coincide exactamente con el tema de la jurisprudencia,
y que esa interpretación me favorezca. Entonces, invoco la jurisprudencia, demuestro que el texto de la ley sigue siendo el mismo en que se apoyó esa tesis, demuestro que mi situación encaja en la que maneja la tesis, y además digo, consecuentemente, este criterio favorable de la tesis me es aplicable a mí. Explico. Entonces, cuanta tesis invoque, tiene que ser reunir esos requisitos, analizarla, demostrar que la ley que le sirvió de apoyo a la jurisprudencia sigue siendo vigente, que mi situación encaja en la situación de la tesis y que el criterio favorable de la tesis es aplicable a mi caso. ¿Sí está claro? Eso es la forma. Invocar tesis por tesis, una tras de otra, tras de otra, tras de otra, sin explicar por qué, la autoridad fiscal y el tribunal ni las leen. Ni las leen porque ¿quién se va a poner a leer 100 jurisprudencias que ni vienen al caso y que ni explicamos por qué la estamos invocando? Máxime cuando esa tesis es de 1994, 2004, 2009, cuando la ley era otra. ¿Sí está claro? Entonces, pues, esa sería la forma de invocar jurisprudencias. ¿En qué momento digo, ya terminé el escrito? Ya. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo sé cuándo poner atentamente tal día, fulano de tal, ya listo para que el cliente firme la demanda? ¿Cómo saber cuál es ese momento? Bueno, cuando ya no tengo más que decir. Yo voy, escribe y tengo que decir, yo sigo escribiendo, voy agarrando, voy haciendo mis agravios, voy adelantándome a las objeciones, las voy desvirtuando, todo lo voy haciendo con calma, con tranquilidad, como deben de hacerse las cosas, bien hechas, invocando jurisprudencias, explicando los artículos, todo va bien. ¿Sí está claro? Y llega un momento en el que me quedo ya con el cerebro vacío. ¿Verdad? Como que yo digo, como que ya se terminó, ya, a ver qué más digo. Esto ya lo alegué. Esto también ya lo alegué. ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? No, esto ya está alegado. Híjole, pues parece que ya lo escribí, que ya lo terminé, ya no hay nada adicional que yo pueda decir. Entonces, pues a lo mejor abandono el trabajo de momento, pero yo voy a seguir pensando por lo menos un día completito, aunque esté haciendo otras cosas, ¿qué más puedo alegar en ese asunto? Y con mucha frecuencia encuentro cosas que no habían, que no encontré, pero después de estar pensando, pues todavía puedo alegar esto, y le agrego, y después de esto otra vez me doy tiempo suficiente para ver qué otra cosa puedo decir, ¿verdad? Ya, si pasa un día, 2 días, y por más que he pensado, me he esforzado en buscar, no encuentro nada nuevo, creo que ya ese es el momento de poner atentamente, tal día, el nombre, y ya está escrito, ¿sí? Esa es la forma de saber en qué momento terminamos el escrito. Ahora ya que tengo el escrito, yo se lo tengo que dar a leer a mi cliente. Y cuando lo lea mi cliente, se deben provocar las siguientes sensaciones en el cliente. Primero, el cliente le debe entender a todo. Decía yo que mi escrito lo debo hacer para que lo entienda cualquier persona, independientemente de su grado de estudios y de su actividad. El cliente lo debe entender con mayor razón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él en la demanda, en el escrito, de él y de su situación fiscal y de las irregularidades que le están atribuyendo a él y de las pruebas que él nos dio. Por lo tanto, él debe entenderle. Si de pronto el cliente no entiende nuestro escrito, ese escrito está mal hecho y ese escrito se va a perder. Porque si ni el interesado lo entendió, menos lo va a entender la autoridad ni los tribunales. Entonces, que lo entienda. Ahora, el cliente al leerlo debe de verificar que se habla de él, de su situación fiscal,
de las irregularidades que le atribuyen las autoridades, de las pruebas que él está ofreciendo y de los argumentos que estamos expresando para demostrar que está bien. Él tiene que ver qué es hablar, por ejemplo, si fuera mía, de Alejandro y de Alejandro y de Alejandro y de Alejandro, ¿verdad? Cuando el contribuyente lee el escrito y nunca ve que hablen de él, pues esa demanda es de machote. Esa no sirve para nada, porque no estamos hablando de él, ¿sí está claro? Entonces, por eso cada contribuyente tiene que decirle a su asesor, déjame leer el escrito antes de que lo presentes, para que yo vea, primero si le entiendo, y segundo que estás hablando de mí. Y tercera sensación, el escrito obviamente no debe ser un resumen, no debe ser de 2 o 3 hojas, debe ser amplísimo, extenso. Recuerden que vamos a convencer a la autoridad y después de este escrito no tenemos otra oportunidad, Entonces, esta es la única oportunidad que tenemos para desvirtuar la última acta parcial, para que se revoque la resolución recurrida, para que se anule la resolución impugnada o para que se declare ilegal la sentencia reclamada y se nos concede el amparo y protección de la justicia federal. Y finalmente, el contribuyente debe quedar convencido de que tiene la razón. A ver, lee el escrito que le hicimos, lo lee todo. ¿Cómo lo ve, señor Hernández? Pues supongo que está bien, no le entendí muy bien, pero bueno, supongo que está bien. El escrito está hecho mal. Si ni al cliente lo estás convenciendo de que está bien, ¿podrás convencer a la autoridad? ¿Podrás convencer al tribunal? No. Cuando el cliente lea tu escrito, tu demanda, tu recurso, conforme va avanzando, él debe irse sintiendo molesto. Él debe sentir indignación. ¿Cómo me están cobrando las autoridades si tenemos la razón? ¿Cómo es posible que la autoridad diga esto si aquí se le está demostrando que tenemos la razón? El cliente debe quedar convencido de que con este escrito, recurso o demanda, vamos a ganar el asunto. Si lo convencemos a él de que él tiene la razón, hay muchas probabilidades de que convenzamos a la autoridad y al tribunal de que mi cliente tiene la razón. Pero si ni él mismo, después de leer nuestro escrito, queda convencido, menos vamos a convencer ni a la autoridad fiscal ni al tribunal. Por eso es importante que antes de que un escrito lo presentemos ante la autoridad o ante el tribunal, el contribuyente lo lea y que lo lea con cierta anticipación para que le hagamos los ajustes en caso de que él tenga dudas. A lo mejor una observación que él nos haga a tiempo nos permite perfeccionar nuestro escrito. Si es cierto, se me había pasado esto, pues le agregamos, si está claro. Es así como se hacen escritos exitosos, y si así los hacemos, tengan la seguridad de que si el contribuyente tiene la razón, siempre ustedes tendrán que ganar los asuntos, como nosotros tenemos esa experiencia de 35 años, en donde siempre que nuestros clientes han tenido la razón, siempre la hemos logrado, pero porque hemos hecho los escritos con la seriedad, con la dedicación, con el tiempo, con el esmero que cada asunto requiere. César Sandoval Salinas, licenciado, el balance y el estado de situación financiera es lo mismo. Saludos. Sí, lo estoy mencionando, pero es exactamente ahí donde van la información económica de bienes, de activos, de circulante, etcétera, y es ahí lo que tenemos que ver antes de decidir si ofrecemos o no como garantía la negociación en su conjunto. Y eso se ofrece normalmente cuando la empresa es insolvente. Porque si yo tengo una empresa que tenemos 50 millones, nunca se me va a ocurrir dar como garantía la negociación en su conjunto. Daré una fianza, daré el embargo en la administrativa de algún bien,
la obligación solidaria de alguien, pero nunca voy a dar como garantía una negociación que es solvente, que está siendo exitosa. Normalmente se ofrece cuando la empresa no tiene nada, pero antes de hacerlo hay que ver el estado de la situación financiera y el balance, que exactamente como lo dice nuestro querido amigo César, son exactamente lo mismo. Gracias por este interesante tema que nos está compartiendo maestro Ponce. Atentamente a Ana Daniela Sandoval de la Ciudad de México. Muchas felicidades por esta charla tan amena y además informativa. Gracias por compartir, estimado Lic Ponce. Atentamente Gustavo Flores desde Puebla. Gracias, estimado amigo. Excelente conferencia. Muchas felicidades a todos. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, Jimena Dorantes. Gracias, Jimena. Eric Ábrego de Guadalajara, abogado. ¿Podría repetir qué día va a dar el curso en el Hotel Marriott y dónde puedo ver más información? Gracias. Pues obviamente la información la pueden pedir en nuestros teléfonos y repito, será el 23 de septiembre del 2019 de 3 a 8 de la noche en el Hotel Marriott Reforma en la Ciudad de México. El costo es 3,000 masiva, incluye un ejemplar de este libro, La trampa de las facturas compradas, porque el tema está centrado en ese fenómeno, en ese problema, ¿verdad? Y además de que daremos material de apoyo y si se hace en una preventa, en una precompra del curso, de la asistencia, el precio creo que es de 2,500 más IVA. Son 5 horas en las que vamos a compartir información de calidad. Nosotros no damos cursos universitarios, sino pláticas totalmente prácticas, ¿verdad?, con la cual saquemos de problemas a nuestros clientes. Por eso les digo que la idea es de que el asistente que vaya, se vaya con la bodega llena de mercancía, de servicios rentables económicamente, que resuelvan problemas fiscales que actualmente aquejan a millones de contribuyentes. Bien, estimados amigos, la próxima charla que vamos a dar aquí, tenemos alguna pendiente, pero ahorita andamos muy ocupados en muchas cosas, pero seguramente hablaremos de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero yo creo que la próxima plática será el despacho de abogados fiscalistas, ¿verdad? El despacho de abogados fiscalistas, porque desde ahí viene el problema, de que los abogados fiscalistas manejamos mal nuestro despacho, y en la próxima emisión, la siguiente conferencia se habrá cómo manejar exitosamente un despacho de abogados fiscalistas. Bien, estimados amigos, sean muy felices, disfruten la vida, que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes.